¿Qué rayos haces aquí? La voz áspera de Alexander Montenegro resonó en el penthouse vacío a las 2 de la madrugada, haciendo que la joven de 22 años alzara la mirada de los libros dispersos sobre el piso de granito. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Luna Castillo permaneció sentada con una serenidad perturbadora, su pequeña lámpara iluminando páginas de cálculos complejos. A su alrededor, los implementos de limpieza y los trapos organizados indicaban que había concluido su jornada, pero allí estaba estudiando matemáticas como si ese penthouse de 20 millones de dólares fuera su biblioteca personal. «Señor Montenegro», respondió con una voz serena que hizo que algo se removiera en el pecho del magnate. «He finalizado la limpieza. Solo aprovechaba un momento para repasar antes de regresar a casa». «Señor Montenegro», respondió con una voz serena que hizo que algo se removiera en el pecho del magnate. «He finalizado la limpieza. Solo aprovechaba un momento para repasar antes de regresar a casa». A sus 40 años había construido un imperio financiero siendo despiadado con quienes no conocían cuál era su posición. Y una empleada doméstica que estudiaba en su residencia definitivamente no conocía la suya. «Estudiar», se burló con desdén. «¿Tienes noción de dónde te encuentras? Esto no es una biblioteca municipal. Es mi hogar y te pago para que asees, no para que finjas ser intelectual». Luna cerró el libro pausadamente y guardó la calculadora de $10 que había adquirido en una tienda de barrio. Había algo fascinante en la manera en que se movía, sin prisa, sin temor, como alguien que ya había enfrentado tempestades mucho peores y había resistido. «Con todo respeto, señor, completé toda la labor. La casa está inmaculada, como siempre la entrego». La respuesta solo sirvió para exasperar más a Alexander. Durante 3 meses, Luna había sido invisible para él. Solo otra trabajadora que aparecía, aseaba y desaparecía. Pero descubrirla allí con textos universitarios, estudiando cálculo avanzado como si tuviera derecho a aspirar más allá de su posición, tocó algo primitivo en su mentalidad. «Escucha atentamente», se acercó intentando intimidarla con su estatura. «Las personas como tú tienen un lugar establecido en la sociedad. No simules ser algo que no eres». «Es lamentable», dijo él. Fue entonces cuando algo cambió en la mirada de Luna. Por un instante, Alexander vio un destello que le hizo retroceder involuntariamente. No era furia, era algo mucho más peligroso. Era la certeza silenciosa de alguien que guarda un secreto demasiado poderoso como para revelarlo prematuramente. «Gente como yo», repitió lentamente, saboreando cada palabra. «Interesante perspectiva, señor Montenegro». Durante esos 5 meses trabajando en la residencia, Luna había sido más observadora de lo que Alexander imaginaba. Había escuchado conversaciones comerciales, visto documentos abandonados sobre la mesa, presenciado reuniones en las que se cerraban negocios dudosos, información que un magnate arrogante nunca esperaría que una simple empleada doméstica fuera capaz de comprender, lo que es más importante, de archivar sistemáticamente. «Estás despedida», declaró Alexander con una frialdad calculada. «Puedes recoger tus pertenencias y marcharte y no se te ocurra solicitar referencias». Luna se incorporó lentamente, recogiendo sus libros con la misma dignidad con la que los había abierto. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y se volvió hacia Alexander con esa misma sonrisa enigmática que lo había perturbado minutos antes. «Señor Montenegro», dijo con una voz que resonó en las paredes de granito, «¿ha escuchado alguna vez ese dicho sobre no menospreciar a quien siempre está observando?» La pregunta quedó suspendida en el aire como una promesa velada mientras Luna salía del penthouse cargando no solo sus libros, sino 5 meses de observaciones meticulosas sobre un hombre que acababa de cometer el mayor error de su existencia. Allí, ante esa mirada de desprecio que conocía también, se mantuvo firme como quien guarda información demasiado explosiva para revelarla antes de tiempo. Porque Luna no era solo una empleada doméstica con talento a la que se estaba tratando injustamente. Era una estudiante de administración graduada con mención honorífica que había pasado medio año recopilando evidencias sobre prácticas ilegales que Alexander ni siquiera sabía que ella era capaz de comprender. Si esta historia de prejuicios y subestimación te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple momento de discriminación se convertiría en el catalizador de una caída épica que cambiaría para siempre la vida de ambos. A la mañana siguiente, Alexander Montenegro se despertó con una extraña sensación de irritación que no podía explicar. La escena de la noche anterior seguía martillando en su cabeza. No la insubordinación de la empleada doméstica, a eso estaba acostumbrado, sino esa mirada, esa calma que ella había mostrado como si supiera algo que él no sabía.
Ridículo, murmuró para sí mismo, ajustándose la corbata italiana de $800. Una empleada doméstica intentando intimidarme, pero su irritación no hizo más que aumentar cuando su asistente personal, Carmen, apareció en la oficina con expresión preocupada. Señor Montenegro, ha llamado la empresa de limpieza. ¿Quieren saber el motivo del despido de Luna Castillo? Al parecer era la empleada con mejor evaluación que han tenido nunca. ¿Motivo? Se rió Alexander con desdén. Ella no sabía cuál era su lugar. Encontré a esa mujer estudiando en mi casa como si fuera una biblioteca pública. Inaceptable. Carmen dudó. Señor, ¿puedo preguntar qué tipo de material estaba estudiando ella? No me importa si era una revista de entretenimiento o un manual de instrucciones. Alexander dio un golpe en la mesa. El personal doméstico no estudia en las casas de sus jefes y punto. Lo que Alexander no sabía era que mientras él se enfadaba en su lujosa oficina, Luna estaba en la pequeña biblioteca pública del barrio, no llorando ni lamentándose como lo imaginaba, sino haciendo algo mucho más peligroso, organizando 5 meses de información que había recopilado meticulosamente. Durante medio año trabajando en la residencia, Luna había desarrollado una rutina que pasaba desapercibida. Llegaba siempre 35 minutos antes de la hora, no por exceso de dedicación, sino porque había descubierto que Alexander tenía la costumbre de dejar documentos importantes esparcidos por la casa después de las reuniones nocturnas con socios e inversionistas. Contratos de adquisición de terrenos en zonas que se revalorizarían gracias a información privilegiada obtenida a través de contactos en la alcaldía. Acuerdos de soborno disfrazados de consultorías para conseguir licencias de construcción en un tiempo récord. Mensajes de texto coordinando la manipulación de precios en subastas públicas con otros empresarios del sector. Luna no solo veía esta información, sino que ella la fotografiaba discretamente con un teléfono móvil antiguo que nadie sospecharía que tuviera una cámara con la calidad suficiente para documentar pruebas. Su formación en administración en la Universidad Nacional, donde se graduó magna cum laude mientras trabajaba en 3 empleos para mantenerse, le había proporcionado no solo los conocimientos técnicos para comprender complejos esquemas financieros, sino también la disciplina férrea necesaria para ejecutar planes a largo plazo. El título estaba guardado en un cajón de la pequeña casa que compartía con su madre y sus 2 hermanas menores. Durante los 2 años posteriores a su graduación, Luna envió currículos a todas las grandes empresas de consultoría financiera de la ciudad. Solo recibió 3 respuestas, todas ellas rechazos educados que mencionaban que su perfil no se ajustaba a la cultura de la empresa. Fue entonces cuando decidió cambiar de estrategia. Si no podía entrar por la puerta principal en el mundo de los magnates corruptos, entraría por la puerta trasera. Literalmente, conseguir el trabajo de empleada doméstica en la empresa de limpieza que atendía las residencias más lujosas de la ciudad no fue una coincidencia, fue planeado. Luna estudió durante semanas los patrones de contratación, los horarios, las casas atendidas. Cuando se enteró de que Alexander Montenegro necesitaba una nueva empleada doméstica, se presentó como candidata ese mismo día. ¿Tienes referencias?, le preguntó la supervisora de la empresa de limpieza. «Tengo algo mejor», respondió Luna con esa misma sonrisa enigmática que atormentaría a Alexander meses después. «Necesito trabajar bien». Durante 5 meses, ella fue invisible para Alexander, tal y como había planeado. Llegaba, limpiaba a la perfección, recopilaba información y se marchaba sin que nadie se diera cuenta, hasta que decidió que tenía suficiente material y necesitaba una excusa para que la despidieran sin levantar sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Estudiar cálculo avanzado en el Penthouse no fue un descuido, fue un señuelo. Ella sabía que Alexander llegaría a casa a esa hora porque había estudiado su rutina religiosa de viernes cuando volvía temprano de las cenas de negocios en el club. Sabía que él reaccionaría exactamente como lo hizo, con arrogancia y prejuicios. Ahora, en la biblioteca pública, Luna abrió un portátil usado que había comprado con sus ahorros y comenzó a organizar el expediente más explosivo que la alta sociedad local había visto jamás. No solo pruebas de corrupción, sino un mapa completo de cómo Alexander Montenegro había construido su imperio de $25 millones sobre una base de sobornos, información privilegiada y manipulación de licitaciones públicas. Su móvil vibró. Un mensaje de su hermana menor, Patricia, de solo 17 años. «Luna, ¿has conseguido otro trabajo? Mamá está preocupada por el dinero de este mes». Luna miró la pantalla, luego las docenas de documentos organizados frente a ella. Durante años, su familia había sacrificado todo para que ella pudiera estudiar. Su madre, Elena, trabajaba doble turno como enfermera en un hospital público. Patricia y Sofía,
de 19 años, compartían un trabajo a tiempo parcial en una cafetería para ayudar con los gastos. Se merecían algo mejor que la vida de privaciones que llevaban. Se merecían justicia. Y Alexander Montenegro, que había amasado su fortuna pisoteando a personas como ellas, estaba a punto de descubrir que había subestimado a la persona equivocada. «Dile a mamá que no se preocupe», escribió Luna. «Pronto nuestra situación cambiará por completo». Lo que Alexander Montenegro no podía imaginar mientras se jactaba ante sus socios de haber puesto en su lugar a una empleada insolente era que cada acto de desprecio había sido cuidadosamente documentado y catalogado por alguien que no solo tenía las pruebas de sus delitos, sino también la formación académica necesaria para entender exactamente cómo utilizar esa información para destruir su imperio ladrillo a ladrillo. Cada nueva humillación solo fortalecía algo dentro de Luna que hombres privilegiados como Alexander no podían ver. Una fuerza silenciosa alimentada por la propia injusticia que intentaban imponer, construyendo metódicamente la sentencia de quienes creían estar por encima de las consecuencias de sus actos. 3 semanas después del despido, la realidad financiera golpeó la puerta de la familia Castillo como un huracán. El último sueldo de Luna se había utilizado para comprar la medicación para la diabetes de su madre, Elena, y ahora solo quedaban $38 en la cartera. «Luna, ¿has conseguido algo hoy?», preguntó Patricia al llegar a casa después de otro turno doble en la cafetería. A los 17 años había asumido responsabilidades que ningún adolescente debería tener. Mientras tanto, Alexander Montenegro estaba viviendo sus mejores días. En el exclusivo club náutico, donde se reunía con sus socios todos los jueves, él contaba la historia de la empleada doméstica insolente como si fuera un chiste privado. «No se lo van a creer». Se reía gesticulando con su vaso de whisky de $250. «Encontré a esa mujer estudiando cálculo en mi despacho. Cálculo como si una empleada doméstica fuera capaz de entender matemáticas avanzadas». Los hombres alrededor de la mesa se rieron con él. Ese tipo de risa incómoda de quienes saben que están participando en algo cruel, pero no se atreven a cuestionarlo. Alexander continuó. «La despedí en el acto. Obviamente la gente así necesita saber cuál es su lugar en la sociedad». Lo que Alexander no sabía era que sus conversaciones en el club no eran tan privadas como él creía. Rodrigo Morales, un joven periodista de investigación que trabajaba a tiempo parcial como camarero en el club para pagarse la universidad, lo había oído todo. Rodrigo conocía bien el mundo de los poderosos corruptos. Había crecido en el mismo barrio marginal que Luna. Había conseguido una beca a base de mucho sudor y ahora se especializaba en sacar a la luz tramas de lavado de dinero entre la élite empresarial. A la mañana siguiente se encontró con Luna en la biblioteca pública. «Disculpa», dijo él acercándose con cautela a la mesa donde ella trabajaba. «Me llamo Rodrigo Morales, soy periodista. He oído que trabajaste para Alexander Montenegro». Luna levantó la vista y evaluó al joven que tenía delante. Algo en su postura, en su forma de hablar, sugería que no era solo un curioso. «He trabajado». «¿Por qué?» «Porque llevo 2 años investigándolo y nunca he conseguido acercarme lo suficiente como para obtener pruebas sólidas». Rodrigo se sentó y bajó la voz. «Pero alguien que ha trabajado en su casa durante meses». Fue entonces cuando Luna se dio cuenta de que había encontrado exactamente lo que necesitaba. No solo alguien con acceso a los medios de comunicación, sino alguien que ya conocía los métodos de Alexander y tenía los contactos necesarios para convertir las pruebas en consecuencias reales. «¿Qué tipo de pruebas necesita?», preguntó ella, abriendo por primera vez el portátil delante de otra persona. Los ojos de Rodrigo se abrieron como platos al ver la meticulosa organización de los documentos. Contratos fraudulentos, registros de pagos sospechosos, coordinación de tramas con otros empresarios, todo catalogado por fecha, importe y personas implicadas. «Dios mío», susurró él, «esto es suficiente para acabar no solo con Montenegro, sino con la mitad de los empresarios de la ciudad». «Aún no he terminado», respondió Luna con esa sonrisa enigmática que había inquietado a Alexander semanas antes. «Tengo 3 contactos más que han confirmado información sobre licitaciones fraudulentas en la alcaldía». Durante las semanas siguientes, mientras Luna seguía fingiendo buscar trabajo para tranquilizar a su familia, ella y Rodrigo trabajaron juntos para construir un expediente irrefutable. Cada documento fue verificado, cada transacción rastreada, cada participante en el plan identificado. Alexander, completamente ajeno a lo que se avecinaba, cometió su mayor error hasta entonces. Durante una reunión con inversionistas en el Penthouse, el mismo donde había humillado a Luna, fue filmado por una cámara de seguridad ofreciendo sobornos a cambio de información privilegiada sobre un proyecto de viviendas sociales. La ironía era deliciosa.
El mismo hombre que había despreciado Luna por estudiar estaba siendo grabado mientras conspiraba para desviar fondos destinados a personas exactamente como ella. «Lo conseguimos», dijo Rodrigo mostrándole la grabación a Luna. «Con esto más los documentos que has recopilado, tenemos material suficiente para una serie de reportajes que sacudirán toda la estructura de poder de la ciudad». Luna miró la pantalla y vio a Alexander gesticular con arrogancia mientras explicaba cómo manipular los contratos públicos. Por un momento, sintió una satisfacción casi física al imaginar la expresión de Alexander cuando descubriera que había sido derrotado por la empleada doméstica incompetente a la que tanto despreciaba. «¿Cuándo lo publicamos?», preguntó ella. «El próximo lunes. Primera página del periódico, página principal del sitio web, redes sociales simultáneas». Rodrigo sonrió. Será imposible silenciarlo o minimizarlo. Esa noche, Luna llegó a casa y encontró a su madre esperándola en la sala con esa expresión que solo las madres tienen cuando saben que algo importante está pasando. «Hija mía, estás diferente, más tranquila, más decidida. ¿Qué estás planeando?». Luna abrazó a Elena sintiendo el familiar olor a desinfectante hospitalario que siempre acompañaba a su madre después de los turnos dobles. «Mamá, ¿recuerdas cuando decías que algún día nuestra situación cambiaría?». «Lo recuerdo. Ese día ha llegado. El lunes el mundo sabrá quién soy realmente». Elena tomó el rostro de su hija entre las manos, viendo algo en los ojos de Luna, que la hizo sonreír por primera vez en semanas. Era la misma determinación férrea que había llevado a la niña de los suburbios a graduarse con honores mientras trabajaba en 3 empleos. «¿Qué has hecho, Luna?». «Justicia, mamá, solo justicia». Mientras Alexander Montenegro dormía plácidamente en su penthouse de 25 millones, completamente convencido de que había acabado para siempre con el problema de la insolente empleada doméstica, Luna Castillo terminaba los últimos preparativos de una venganza que redefiniría no solo sus vidas, sino toda la estructura de poder que hombres como él utilizaban para aplastar a personas como ella. Lo que ese hombre privilegiado no podía imaginar era que cada acto de desprecio había sido cuidadosamente documentado por alguien que no solo tenía las pruebas de sus delitos, sino también la formación académica necesaria para orquestar su caída de una manera tan meticulosa que sería imposible escapar de las consecuencias. Lunes 6 de la mañana. Alexander Montenegro se despertó con el insistente sonido de su teléfono móvil. Primero fue su asistente personal, luego el abogado de la empresa, seguido de 3 periodistas diferentes. Todos hablaban al mismo tiempo sobre noticias explosivas y primera plana. «¿De qué demonios están hablando?», gritó Alexander por el teléfono, todavía en pijama, mientras caminaba hacia la sala del penthouse para tomar café mientras admiraba la privilegiada vista de la ciudad. Entonces lo vio. Su propia foto aparecía en la portada del periódico más importante de la región junto al titular en letras grandes. «Imperio magnate construido sobre sobornos y fraudes. Documentos exclusivos revelan esquema de corrupción». Alexander sintió que le temblaban las piernas. Cogió el periódico con manos temblorosas y empezó a leer. Cada párrafo era una puñalada certera. Contratos fraudulentos que él estaba seguro de que nadie había visto, mensajes de texto coordinando sobornos que él había borrado, grabaciones de conversaciones que habían tenido lugar en lugares supuestamente seguros. «Imposible», murmuró pasando las páginas frenéticamente. «¿Cómo han conseguido esto?». El reportaje de Rodrigo Morales era una obra maestra del periodismo de investigación. Cada acusación iba acompañada de documentos, fotos, registros bancarios. Un mapa completo de cómo Alexander había convertido los sobornos en patrimonio, la información privilegiada en ventaja competitiva, la manipulación en un imperio. Pero fue al final de la segunda página cuando Alexander sintió que el mundo se derrumbaba por completo. Una foto suya ofreciendo un soborno en su propio penthouse con la fecha y la hora exactas. Debajo la leyenda que le heló la sangre. Pruebas proporcionadas por una fuente anónima que tuvo acceso privilegiado a la residencia del empresario durante meses. «Fuente anónima con acceso privilegiado», repitió en voz alta, empezando a atar cabos. «Meses de acceso». El móvil volvió a sonar. Esta vez era el presidente del banco donde tenía sus cuentas principales. «Alexander, tenemos que hablar urgentemente. Los auditores federales ya están aquí». Antes de que pudiera responder, entró otra llamada. El alcalde, en pánico: «Montenegro, me has comprometido. Necesito distanciarme públicamente de ti inmediatamente». Uno tras otro, todos los contactos que habían construido su imperio comenzaron a cortar relaciones. Los inversionistas exigían que se les devolviera el dinero. Los socios se declaraban víctimas de manipulación. Las autoridades anunciaban investigaciones criminales.
A las 9 de la mañana, Alexander estaba encerrada en la oficina del Penthouse, viendo cómo su vida se desmoronaba en tiempo real por televisión. Los presentadores discutían sus delitos como hechos consumados. Los expertos calculaban los años de prisión a los que se enfrentaba él. Sus cuentas bancarias habían sido bloqueadas por precaución. Fue entonces cuando sonó el timbre. «Señor Montenegro». Una voz femenina familiar resonó por el interfono. «Soy Luna Castillo. Vengo a devolverle algo que se olvidó». Alexander sintió que se le cortaba la respiración. Luna, la empleada doméstica a la que había humillado y despedido. La mujer a la que había llamado incompetente, a la que había tratado como a un ser inferior, a la que había subestimado por completo. Con dedos temblorosos, pulsó el botón para abrir la puerta. 5 minutos después, ella estaba frente a él, vestida con una sencilla chaqueta, pero llevando un maletín de cuero que reconoció inmediatamente. Era idéntico al que usaban sus abogados. «He venido a entregarle esto en persona», dijo Luna, colocando sobre la mesa una copia del periódico con su foto en la portada. «Pensé que le gustaría tener una copia firmada». Alexander la observó tratando de asimilar la transformación, la postura erguida, la mirada directa, la confianza que irradiaba cada uno de sus movimientos. ¿Cómo no se había dado cuenta de que esa mujer era mucho más de lo que parecía? «Fuiste tú». Él susurró. «Tú recopilaste toda esta información. Durante 5 meses, señor Montenegro, cada vez que dejaba documentos por la casa, pensando que una simple empleada doméstica no sería capaz de entender contratos financieros complejos o reconocer pruebas de lavado de dinero. La realidad golpeó a Alexander como un tsunami. Te has licenciado en Administración. Magna cum laude, Universidad Nacional». Luna sonrió, la misma sonrisa enigmática que lo había perturbado semanas antes, pero ahora comprendía su verdadero significado. «Irónico, ¿no? Usted me despidió por estudiar cálculo, sin saber que ya me había graduado en un área que me permitía comprender perfectamente cada uno de sus planes criminales». Alexander se derrumbó en la silla, comprendiendo por fin la magnitud de su arrogancia. «¿Por qué lo has hecho?» «Porque hombres como usted construyen imperios pisoteando a personas como yo y mi familia, porque creen que su posición los hace intocables». Luna se inclinó ligeramente, hablando con una calma gélida que hizo que Alexander se encogiera, pero sobre todo porque cometió el error fatal de subestimar mi inteligencia basándose únicamente en el color de mi piel y mi posición social. El móvil de Alexander volvió a sonar. Esta vez era su propio abogado, Alexander. «Hacienda está confiscando todos sus bienes. Debe entregarse voluntariamente antes de que emitan una orden de arresto». Luna observó cómo Alexander recibía la noticia. Vio el momento exacto en que él se dio cuenta de que lo había perdido todo. Su fortuna, su reputación, su libertad. Todo por culpa de la empleada doméstica incompetente a la que había despreciado. «Hay una última cosa, señor Montenegro», dijo ella dirigiéndose hacia la puerta. «Mi familia ya no tendrá que preocuparse por las dificultades económicas. La recompensa que recibí por colaborar con la investigación fue lo suficientemente generosa como para garantizar que mi madre se jubilara, mis hermanas terminaran la universidad y yo pudiera finalmente trabajar en el campo para el que tanto estudié». Alexander levantó la vista y vio a Luna parada en la puerta del Penthouse donde había sido humillada semanas antes. «Lo planeaste todo desde el principio». «No, señor Montenegro, solo me preparé para la oportunidad adecuada y usted, con su arrogancia y sus prejuicios, me dio exactamente lo que necesitaba para convertir 5 meses de cuidadosa observación en las pruebas necesarias para derribar su imperio de mentiras». Mientras Alexander Montenegro se enfrentaba a la perspectiva de décadas en prisión y a la pérdida total de todo por lo que había trabajado, Luna Castillo caminaba por la ciudad con la silenciosa certeza de quien ha demostrado que la inteligencia y la determinación siempre vencen a la arrogancia y los prejuicios, incluso cuando la batalla parece imposible de ganar desde el principio. 6 meses después, Alexander Montenegro estaba sentado en una celda de una prisión federal, vestido con un uniforme naranja que contrastaba brutalmente con los trajes de $2,500 que solía llevar. Su sentencia: 18 años por conspiración, lavado de dinero y corrupción activa. El imperio de 25 millones había sido completamente desmantelado. Propiedades subastadas, cuentas bancarias confiscadas, inversiones perdidas. El hombre que un día despreció a una empleada doméstica por no saber cuál era su lugar, ahora compartía espacio con delincuentes que lo trataban exactamente como le había tratado Luna, como a alguien inferior. Mientras tanto, Luna Castillo estaba en su primer día como analista senior en la mayor empresa de consultoría financiera de la ciudad.
Su oficina con vistas panorámicas estaba en el mismo edificio donde Alexander solía cerrar sus acuerdos corruptos, pero ahora ella ocupaba un puesto 3 pisos por encima del que él jamás había alcanzado. «Felicitaciones por el informe sobre cumplimiento normativo, Luna», le dijo su supervisor, el doctor Vázquez. «Tu análisis ha evitado que la empresa se vea envuelta en un escándalo similar al de Montenegro. Has salvado nuestra reputación». El reconocimiento profesional era gratificante, pero lo que realmente le alegraba el corazón a Luna era ver prosperar a su familia. Su madre, Elena, se había jubilado del hospital y ahora pasaba los días cuidando un pequeño jardín en la nueva casa que habían comprado. Patricia estaba en la Facultad de Medicina gracias a la beca que Luna había conseguido a través de sus contactos profesionales. Sofía estudiaba Derecho, inspirada por la historia de su hermana mayor. «Luna, ¿has visto esto?». Patricia llegó a casa con un periódico en la mano. La portada mostraba a Alexander siendo trasladado a una prisión de máxima seguridad tras una pelea con otros reclusos. «El tipo que te humilló no lo está pasando bien en la cárcel». Luna miró la foto sin sentir satisfacción ni pena. «Él se lo ha ganado, Patricia. Yo solo lo he documentado». La verdadera transformación no solo se produjo en la vida de Luna, sino en cómo su historia inspiró a otras personas. Rodrigo Morales había ganado un premio de periodismo de investigación por su serie sobre corrupción empresarial y ahora dirigía una fundación que ayudaba a jóvenes de barrios marginales a denunciar injusticias en el ámbito corporativo. Durante una conferencia en la universidad donde se graduó, Luna contó su historia a 500 estudiantes de administración. «Cuando ese hombre me dijo que las personas como yo teníamos un lugar establecido en la sociedad, tenía razón», dijo, provocando las risas del público. «Nuestro lugar es donde nuestra competencia y determinación nos lleven, no donde los prejuicios intentan confinarnos». Un estudiante levantó la mano. «¿Cómo mantuvo la calma durante los 5 meses que estuvo recopilando pruebas?». «Porque aprendí que la ira sin estrategia es solo ruido, pero la ira con planificación se convierte en justicia». Alexander, que veía la entrevista de Luna en la televisión de la prisión, finalmente comprendió la magnitud de su arrogancia. La mujer a la que había llamado incompetente era ahora consultora de 3 empresas multinacionales, conferenciante solicitada y referente en la lucha contra la corrupción corporativa. Sus antiguos socios, que se habían reído con él cuando les había hablado de la empleada doméstica insolente, se enfrentaban ahora a sus propias investigaciones basadas en las pruebas que Luna había proporcionado a las autoridades. El exclusivo club náutico, donde se burlaban de los empleados, había perdido la mitad de sus socios debido a los escándalos. «Cada persona a la que subestimamos tiene un potencial que no podemos ver», dijo Luna en una entrevista final. «Alexander Montenegro creía que mi posición social definía mi capacidad intelectual. Esa arrogancia le costó su libertad y su fortuna». La lección resonó mucho más allá de la historia individual. Las empresas comenzaron a revisar sus prácticas de contratación. Las universidades crearon programas de inclusión y los jóvenes de los barrios marginales encontraron en Luna un ejemplo de que la determinación y la inteligencia pueden vencer cualquier barrera impuesta por los prejuicios. 3 años después del escándalo, Luna recibió una llamada inesperada. Era el director de la prisión federal donde cumplía condena Alexander Montenegro. «Señora Castillo», dijo la voz al otro lado de la línea. «El recluso Montenegro ha solicitado hablar con usted. Dice que tiene algo importante que decirle». Luna dudó por un momento. Había logrado reconstruir completamente su vida y la de su familia. ¿Qué podría querer decirle el hombre que había intentado humillarla? «Acepto», respondió finalmente. «Pero será la única vez». En la sala de visitas de la prisión, Alexander Montenegro parecía una sombra del magnate arrogante que había sido. Su cabello, ahora gris y descuidado, y su postura encorvada mostraban el peso de 3 años de consecuencias. «Luna», dijo él cuando ella se sentó frente a él, separados por una mesa de metal. «Gracias por venir». «Tiene 5 minutos, señor Montenegro». «¿Qué quería decirme?». Alexander respiró profundamente. Quería pedirle perdón, no solo por despedirla, sino por la forma en que la traté, por los prejuicios, por la arrogancia, por asumir que su valor como persona dependía de su trabajo. Luna lo estudió en silencio. No había odio en sus ojos, tampoco perdón fácil. «También quería decirle», continuó Alexander, «que he estado siguiendo su carrera, sus conferencias, su trabajo, el impacto que ha tenido. Usted ha logrado más en estos 3 años que yo en toda mi vida, porque lo ha hecho de manera honesta. ¿Y qué espera de mí ahora, señor Montenegro?». «Nada», respondió él.
Solo quería que supiera que usted tenía razón esa noche cuando me preguntó si había escuchado el dicho sobre no menospreciar a quien siempre está observando. Ojalá hubiera entendido entonces lo que entiendo ahora. Luna se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Señor Montenegro», dijo sin voltear, «el perdón no es algo que usted necesite de mí. Es algo que necesita encontrar en usted mismo. Pero si realmente ha aprendido la lección, asegúrese de que cuando salga de aquí, trate a cada persona con la dignidad que merece, independientemente de su posición social». 5 años después, cuando Alexander Montenegro finalmente salió de prisión, Luna Castillo había sido nombrada directora regional de la empresa de consultoría más prestigiosa del país. Su historia había inspirado un documental, 3 libros y cientos de jóvenes que, como ella, se negaron a aceptar que su origen determinara su destino. En su discurso de aceptación del Premio Nacional de Liderazgo Empresarial, Luna concluyó con las palabras que se convertirían en su legado. La verdadera venganza contra la injusticia no es la destrucción de quien nos lastima, sino la construcción de un mundo donde nadie más tenga que sufrir la misma humillación. Mi historia no es sobre derribar a un hombre arrogante. Es sobre demostrar que la inteligencia, la dignidad y la determinación no conocen fronteras sociales, económicas o raciales. Y mientras miles de personas aplaudían de pie, en algún lugar de la ciudad, una joven empleada doméstica que estudiaba por las noches sonrió al escuchar esas palabras, sabiendo que ella también tenía el poder de cambiar su historia. El mayor error que puede cometer una persona poderosa es subestimar a alguien basándose únicamente en las apariencias. La inteligencia y la determinación siempre encuentran su camino hacia la justicia. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.